que en este mundo tenemos que lidiar con muchas cosas. Así que vamos a analizar lo que el salmista escribió acá en el Salmo 42. Este Salmo 42, si ustedes ven en la Reina Valera, dice masquil. Este término masquil quiere decir instructivo. Entonces, esto es un poema didáctico, es un poema que enseña. Aunque David lo escribe de una forma personal, lo hace de tal forma que las personas que lo vayamos a leer, lo vayamos a estudiar, aprendamos. Esto de que nadie experimenta por cabeza ajena, ¿verdad? Deberíamos de experimentar por cabeza ajena en ciertas ocasiones. David lo escribe acá para que nosotros aprendamos en esos momentos difíciles y complicados cómo saber esperar, que venga la respuesta de Dios o el consuelo de Dios. David escribe el Salmo 42 de una manera, tengo que decirlo así, de una manera triste. Es cierto, los salmos son alabanzas, adoraciones, pero los salmos escritos de David son un desahogo de su corazón, de su alma, una sinceridad que escribe para exaltar a Dios y, insisto, para enseñar a todos aquellos que más adelante en el tiempo íbamos a estar estudiando eh, estos salmos. Salmo 42. Les voy a poner cómo cierra el Salmo 42, cómo termina el Salmo 42. En el verso 11, perdón, los salmos no se dividen en versículos, sino en versos, porque son poemas y cantos. En el verso 11 termina diciendo el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Hasta ahí. Hace dos preguntas puntuales. Y vean que son preguntas que se ligan mucho a lo que son nuestros días, a nuestras actualidades. David dice, ¿por qué te abates? El término abate viene del hebreo shakak, que significa depresión. ¿Ven? Eh, el caer en depresión, estar en depresión, no es para que sea condenado, señalado, juzgado. Es que todos los seres humanos somos propensos a, no es que debemos de, sino que somos propensos a. Y David dice, ¿por qué te abates? Y ojo, que lo hace de forma personal porque él literalmente se está preguntando a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Se está preguntando a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué me estoy abatiendo? ¿Por qué me estoy deprimiendo? Eso es lo que dice David. Y cuando usa el término y te turbas dentro de mí, el hebreo llama, hace la expresión de un lamento por afán. Ahora, esto viene siendo lo que en español conocemos como onomatopeya, un sonido que tiene un significado, como cuando uno se quema y tocó algo y ¡ay! Me quemé. Ese ay no es una palabra en sí, sino un sonido que tiene un significado en sí mismo. Entonces, cuando él dice, ¿por qué me lamento por afán? Es eso como un suspiro o una reacción que a veces puede ocurrir cuando estamos muy preocupados, muy tristes, desesperados o frustrados. No sé si usted alguna vez ha hecho un sonido como, no sé, en la desesperación de ¡ah! Como que grita uno. No es una palabra, es un lamento, es un sonido, una expresión por una situación difícil y complicada que se esté dando. Y vean que insiste en hablar consigo mismo. ¿Por qué te turbas? Porque hay lamento dentro mío, en mí, ¿por qué hay un lamento? Estas preguntas David se las hace porque está pasando un momento difícil. Ahora, viéndolo los términos con la traducción, tenemos que decir que David literalmente decía, ¿por qué me deprimo? ¿Y por qué me quejo y me afano? Y estas preguntas que David hace al final del Salmo vienen para dar una respuesta, pero para ubicarlos en contexto. David escribe este salmo cuando está pasando una situación muy, muy complicada, porque él ama a su hijo, Absalón, pero Absalón anda detrás de David para matarlo. David no quiere pelear con su hijo, pero Absalón quiere el reino, quiere derrocar a su propio padre, y si tiene que matarlo, ha de matarlo, de hecho, quiere matarlo, y levanta todo un motín contra el reinado de David, y David no quiere pelear, entonces sale huyendo él, sus seguidores
y parte de su ejército salen huyendo. Los que no se boicotearon contra él salen huyendo. Entonces yo me imagino a David, eh, por un momento, todo en lo humano, lo glorioso de ser rey, en su palacio, en su castillo, con sus sirvientes, con su ejército, con su corona, con sus vestidos reales, todo muy colorido. Pero acá, cuando está escribiendo este salmo, se me viene una imagen gris, un David cabizbajo, un David triste, un David que está deprimido y que tiene en su interior una queja por dolor, por tristeza, porque su propio hijo se ha revelado y busca la manera de quitarle la vida. Entonces David está pasando una situación dura. Es que si se enfrenta contra un enemigo, luche contra el enemigo. David peleó contra Goliat y si había que matar al gigante lo matamos y se echó a Goliat, mató a Goliat. Pero es que no es contra cualquiera, es contra su propio hijo y por eso David siente tristeza. Su hijo en este momento ha traído amargura a su corazón, dolor a su corazón y su colorido se ha vuelto grisáceo. En este momento camina sin ánimos, cabizbajo y meditando, pensando. Pongo en recuadro acá porque David es un siervo de Dios, un instrumento de Dios maravilloso, pero que pasó situaciones difíciles y duras. Y es que le pongo aquí en recuadro que siempre existen razones por qué estar tristes y en algunos casos para caer en depresión. El problema es que muchos caen y no pueden salir de ese hoyo. ¿Qué, qué, qué nos diferencia a nosotros con los personajes bíblicos? Nada. Ellos eran tan humanos como usted y como yo. Ellos cayeron en tristezas, en depresiones, como hemos caído o podemos caer usted y yo, por situaciones que se escapan de nuestras manos, que no tienen solución. Humanamente no tenemos cómo solventar algo, cómo resolver algo. Ahí, ahí es donde nosotros sentimos una impotencia que nos lleva a quejarnos interiormente, que nos lleva a sentirnos muy tristes y que tal vez nos lleva a tener el deseo de no luchar más, de no querer continuar más. Pero bueno, les digo que David escribe esto de una forma muy personal, pero lo deja escrito para que aprendamos de él. Vean que escribe en este último verso, ¿por qué me deprimo y por qué me quejo y me afano? Y entonces viene como respondiéndose a sí mismo. Bueno, de hecho se responde a sí mismo. Dice, espera en Dios. Este término, espera en Dios, viene del hebreo yakal, que significa ser paciente y como sinónimo, aquí les digo, esperanza. Recuerdan lo que hablamos el jueves pasado. Shakal significa ser paciente o tener esperanza. Ahora, me gusta el texto original del hebreo, porque habla literalmente del término esperanza. Aquí les hago el recorte, porque cuando David dice, ¿por qué me deprimo y por qué me quejo y me afano? Leemos de derecha a izquierda, ¿verdad? Sería al revés en hebreo, de derecha a izquierda. Entonces David se habla a sí mismo, ¿por qué me deprimo? ¿Por qué me quejo y me afano? Pon tu esperanza, dice ahí el término yacal, pon tu esperanza en Dios. Me gusta, porque David aquí no podemos decir, en este momento Dios le habló. No, Dios no le habló en este momento. Es cuando podemos decir, y el Espíritu Santo le trajo. No, 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 no. Aquí es David mismo diciéndose a él, pon tu esperanza en Dios. Él mismo se está dando la respuesta. ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué me quejo? ¿Por qué me afano? Y es como que yo me dijera a mí mismo, Elmer, cacheteate, pon tu esperanza en Dios. Es lo que está haciendo David. Se está hablando a sí mismo, pon tu esperanza en Dios. Ahora, obviamente, la inspiración viene de lo alto, viene de Dios. En momentos donde usted y yo estamos afanados, preocupados, tristes o cayendo en cierta depresión, puede que haya momentos en que usted y yo nos regañamos a nosotros mismos. Yo me he hecho ese regaño. Y no tengo que decir, Dios me dijo, Elmer, deja de lloriquear y levántate y sigue caminando. No fue Dios que me lo dijo. Yo mismo me dije, no, 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 ya, ya aquí, dejo de lamentarme y empiezo a avanzar. Obviamente, el voy a avanzar, voy a ponerle ganas, voy a esforzarme, es porque el estudio de la palabra me lleva
a darme la voz de aliento que la misma palabra me ha enseñado que debo de tener. Tengo autoridad, dominio propio, tengo la fortaleza que viene de lo alto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Textos que alimentan mi vida y que me dicen, Elmer, adelante, a pesar de no te rindas. Me estoy hablando a mí mismo, pero obviamente ese mí mismo ha sido inspirado por la misma palabra que día a día estudio. Usted y yo somos inspirados por la misma palabra que día a día estudiamos. Ahora, el término que viene acá, pon tu esperanza, ese término, esperanza, es lo que hablábamos el jueves pasado, que nuestra esperanza no es una esperanza como se entiende ahora en nuestra actualidad. La esperanza que se entiende en nuestra actualidad, les decía a ustedes el jueves pasado, que es eso de que es un ojalá ocurra, o tal vez ocurra. Tengo la esperanza de que hoy la liga le gane al Motagua. Perdió, se me murió la esperanza ahí porque perdió. Entonces, esa esperanza que se muere no es la esperanza que habla la Biblia. La esperanza que habla la Biblia es una esperanza viva a través de Jesucristo. Usted y yo somos salvos, ¿cierto? Amén, decimos ahí, somos salvos porque tenemos una esperanza viva a través de Jesucristo que dio su vida por nosotros. Entonces, Pedro escribía en su primera carta un texto que quiero que veamos acá, ligado a esto, 1 de Pedro 3:15, y dice, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones, hablando en nuestro interior, y estén siempre preparados, ojo, para prestar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Ojo, porque aquí cuando lo analizo, me emociona y me reta, me desafía y quiero que lo saboree conmigo. Porque cuando dice que usted y yo tenemos que estar preparados para presentar defensa, ¿por qué tenemos que prepararnos para presentar defensa? Ok, usted y yo nos preparamos estudiando la Biblia para vivir en lo mejor que se pueda, a como la Biblia nos enseña que debemos de vivir en medio de situaciones felices y alegres y también tristes y complicadas. Entonces, cuando usted y yo estamos pasando un tiempo difícil, si tengo que llorar, lloro. Si tengo que entristecerme, me entristezco. Si tengo que rascarme la cabeza y quedarme pensativo y no sé para dónde agarrar, lo tendré que hacer. Pero las personas me verán a mí preocupado, me pueden ver triste, pero con una esperanza viva. Uy, Elmer, ahora sí, con este problema, ¿qué va a hacer? Lo dejo en manos de Dios y yo espero que Él haga en su momento perfecto lo que a mí me conviene que haga. Por decir una respuesta, no es que esa tiene que ser, por decir una respuesta. Y la gente va a decir, pero ¿de qué está hablando? Yo ya estaría buscando ayuda por aquí, por allá y esto. Sí, 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 hay que buscar ayuda, pero mi primera ayuda es Dios. Entonces, ¿qué es presentar defensa? El término que viene acá, defensa, tal vez hayan escuchado ustedes en algún momento, viene del griego apología. Y la apología es, para explicarlo clarito, la apología es una explicación con base sólida de lo que yo creo. Hacemos apología de que creemos en un Dios vivo. Y yo hago defensa de eso, con la escritura y con mi vida, de que Dios existe. Es apología. Me voy a entender. Entonces, Pedro dice que usted y yo tenemos que hacer apología de esa esperanza que hay en usted y en mí. Porque yo puedo decir, no, yo tengo esperanza en Dios y me echo a llorar, y voy a ir de fulano que me ayude, voy a que me lean las cartas de tarot, voy a que alguien me lea el horóscopo a ver qué pasa. Entonces, eso no es apología. No estoy defendiendo ante las personas la esperanza que hay en mí. Entonces significa que estoy hablando lo que no vivo en mi interior. Santifiquen a Dios en sus corazones. Está hablando del interior. Les pongo aquí un recuadro, porque cuando dice santifiquen a Dios, es honrar a Dios en nuestro interior. Acá determina el cuadro. Honrar a Dios en nuestro interior significa que lo que yo expreso en mi exterior, lo estoy viviendo en mi interior. Si estoy triste, se me nota en la cara. No puedo evitarlo. Insisto, no es pecado, estoy triste. Estoy muy preocupado, estoy muy acongojado, estoy muy frustrado, me siento impotente, no lo puedo este, eh,
ocultar, se me nota en mi rostro o como decía mi esposa ahora, en mi lenguaje corporal, se nota. Estoy muy preocupado. Y ya, entonces, yo que usted hace esto y habla con fulano. No, no, no. Primero voy a pedirle a Dios dirección y voy a confiar en que Dios me va a sacar de este problema. Eso que expresé tiene que ser lo que está gobernando en mi interior. No es para que la gente crea que soy muy cristiano, muy evangélico y que voy a la iglesia y que soy muy líder y que doy estudio. Eso no me interesa. Que estoy expresando es lo que en mi interior de verdad creo. Entonces, santifiquen a Dios, el Señor, en sus corazones. Significa que honramos a Dios en nuestro interior. Lo que yo expreso, lo que yo hablo, tiene que ver con lo que yo creo, la apología, la defensa de mi interior, es lo que estoy expresando, porque yo creo que Dios me va a sacar de esta. Decían se me vienen a la mente los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Que los nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego, que en realidad eran Ananías, Misael y Azarías, cuando el rey Nabucodonosor les dijo, si ustedes no se arrodillan, los echamos al horno de fuego. Y ellos, ¿qué dijeron? No nos vamos a arrodillar delante de tu estatua y nos vamos al horno de fuego. Si Dios quiere sacarnos de ahí, nos saca. En otras palabras, si nos quiere sacar de ahí, nos saca. Y si no, nos vamos con Él, ya está. Están expresando su interior. Porque si hubiera sido lo contrario, no vamos a arrodillarnos ante ti y aunque nos eches al horno de fuego. Bueno, echemos, no, 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 por favor, no nos echen, no, 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 échenos. Que si Dios me quiere sacar de ahí, me saca. Y eso fue lo que ocurrió. Dios lo sacó sano y salvo del horno de fuego. Apología. Mi discurso tiene que ver con lo que vivo en mi interior. Ahora, pongo la parte de acá porque dice, santifiquen a Dios, el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Les pongo en el recuadro. Explicarle esto a las personas se hace con respeto, porque las personas tienen que conocer y saber de nuestra esperanza viva, pero sin ofenderlos a ellos. Recuerden que usted y yo no hablamos solamente con cristianos, hablamos con personas que no son cristianas, hablamos con personas que son de otra denominación, hablamos con personas que tal vez no tienen su fe tan arraigada a Dios, hablamos con personas que hasta buscan la forma de ver en qué nos equivocamos para señalar al cristiano. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios y la fe, la esperanza, nuestra creencia, la tenemos que hacer con respeto. Una vez una persona me dijo a mí, venga y conversemos, usted era una persona católica, y me dijo literalmente así, venga, hablemos de la Virgen María, porque a mí me gusta pelear con esto, con ustedes. Y yo le dije, yo no tomo la Biblia para pelear, sino para enseñar, así como la Biblia me enseña a mí. Si usted quiere aprender de la Biblia, hablemos, pero para discutir, no, la Biblia no fue puesta para discutir, fue puesta para instruirnos en toda verdad, para enseñarnos acerca de Dios. Pero hay personas que les gusta andar peleando con la Biblia, inclusive cristianos. Yo tenía un tío que era cristiano, era porque ya se murió. Llegaba a buscar a mi papá era muy chichoso, y le venía a hablar de Cristo. Y se armaban unos pleitos, pero bravos, bravos, bravos. Y mi papá, no lo justifico, pero mi papá no creía mucho, ¿verdad? Pero viéndolo ahora, al que era cristiano, mi tío, eh, no lo puedo justificar porque hasta le quería pegar a mi papá, porque o entiende, ¿verdad? Como que, entonces, era una discusión, unos pleitos y unos gritos, claro, yo pequeño veía eso, menos que quería acercarme yo a una iglesia cristiana. Entonces, esto que dice Pedro acá, es que con respeto le enseñamos a las personas cuál es nuestra esperanza viva que hay en nosotros, pero que no es solamente de palabra, sino que desde nuestro interior. Y Dios, que escudriña lo profundo de nuestro ser, sabe que lo que estamos hablando es lo que vivimos. Y estamos honrando a Dios desde nuestro interior para que salga a nuestro exterior y honre a Dios ante las personas. Entonces, por eso Pedro pone aquí, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. Esto significa que usted y yo alabamos con sinceridad a Dios por encima de la queja y de la tristeza. La queja y la tristeza no es pecado. Yo te enseño la parte de la queja, porque no es esto de que me quejo con Dios de forma irrespetuosa. Hay formas respetuosas de hablar con Dios, aun cuando estamos pasando situaciones complicadas. Entonces, por encima de la tristeza que estoy viviendo, esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando, me tiene muy preocupado, me tiene muy triste. Pero esa tristeza, esa preocupación no va a callar
la alabanza que hay en mi interior para Dios. Santifiquen a Dios, el Señor, en sus corazones, desde su interior, sin importar la situación que estamos viviendo. Usted y yo estamos para alabar a Dios. Entonces, volviendo a David, David muy triste, escribe el Salmo 42 y dice: ¿por qué me deprimo y por qué me quejo? ¿Por qué me afano? Espera en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esperar en Dios? David se está hablando, David se tiene una conversación consigo mismo maravillosa, diría yo, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la depresión que está viviendo. Él dice, se dice a sí mismo: pon tu esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque aún aquí, aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Lo ven? David no tiene, David no está esperando que llegue la respuesta a su problema para alabar a Dios. David no está esperando que le llegue una buena noticia para alabar a Dios. David no está esperando que Absalón llegue y caiga de rodillas y: perdón, papá, no quería hacerlo. Oh, Dios te alabo. David no está esperando eso. En medio de la depresión y la queja y el afán que está viviendo en este momento, dice: pongo mi esperanza en Dios y aún aquí, en esta tristeza que me embarga, voy a alabar a Dios. ¿Cómo esperamos nosotros la respuesta de Dios? ¿Cómo esperamos nosotros que el panorama cambie? ¿Cómo esperamos? Llegamos delante de Dios, o tal vez ni llegamos y decimos: no puedo, esta situación me está comiendo, no voy a hacer nada, y nos encerramos en el problema, nos quedamos metidos en el hoyo, o hacemos lo que hace David. David nos está enseñando cómo se espera en Dios. Definitivamente David le ha dicho a Dios: ayúdame en esto, sácame de esto. ¿Qué hago aquí? No sé qué hacer, es mi propio hijo. Tiene dolor en su corazón, pero aún ahí, Señor, aún aquí voy a alabarte. Nosotros, en medio del problema, en medio de la situación difícil, en medio de esas circunstancias que nos sacan lágrimas, porque a todos nos han sacado lágrimas, en ese momento en que lloramos amargamente, nosotros tenemos una actitud de gratitud y honra a Dios. No ha llegado la respuesta, Señor. El tiempo siento que se me está agotando. La enfermedad me está ganando. La tristeza me está consumiendo. Siento que estoy cayendo ya en una depresión. Hoy ni siquiera tenía ganas de levantarme, Señor. Pero aún aquí, Dios, aún aquí, entre lágrimas y sollozos, Señor, quiero decirte que tú eres mi salvación, que tú eres mi Dios, que te amo y te alabo. Y que te agradezco por todo lo bueno que me has dado, por todos los tiempos en que tú has estado conmigo. Te doy la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Eso es una oración de alabanza a Dios en medio de la espera. Eso demuestra que mi esperanza está viva. Mi esperanza está viva. Les pongo recuadro acá. Esta esperanza viva se alcanza solamente cuando en nuestro interior Dios es coronado como nuestro Salvador y único Dios. La esperanza viva. Estoy alabando y estoy hablando con un Dios que no veo y que tal vez me cuesta escuchar y que tal vez me cuesta entender, pero yo sé que Dios vive. Yo sé que Jesucristo vive. Yo sé que su Espíritu está en mí. Aunque no lo sienta, esto es por fe en Él. Así me enseña tu palabra, Dios, y te voy a alabar y te voy a reconocer como mi Dios en todo momento, en todo lugar y en cualquier situación, esté feliz o no esté tan feliz. Entonces, cuando tenemos la convicción de un Dios vivo dentro de nosotros, la esperanza viva toma fuerza para alabarlo, para adorarlo, para honrarlo, para agradecerle, aún en medio de situaciones complicadas por las que muchas veces Dios permite que usted y yo atravesemos. Pablo escribe en Efesios, en el capítulo 2, versículo 12, algo que nos tiene que marcar a nosotros la diferencia de la esperanza que hay en nosotros. Pablo le escribía a la iglesia de Efeso y le decía: en aquel tiempo estaban sin Cristo. Haga memoria, usted y yo, antes de haber aceptado a Jesús en el corazón. En aquel tiempo estaban sin Cristo, dice Pablo, alejados de la ciudadanía de Israel,
Cuando habla aquí alejado de la ciudadanía de Israel, obviamente está hablando al pueblo judío. A nuestro contexto, tenemos que comprender que estamos alejados de la familia de Dios. No nos congregamos, no buscamos de Dios, no teníamos relación con los cristianos. Un Elmer completo, ¿verdad? Que yo le digo con vergüenza, pero lo reconozco, que yo odiaba a los cristianos. Yo apedreaba las iglesias. Ese. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, de la familia de Dios, y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos usted y yo antes de aceptar a Jesús. Entonces, puede haber una comprensión en aquellos que caen en depresión y no quieren levantarse de la depresión, en aquellos que están tristes y se consumen en la tristeza, en aquellos que están teniendo un problema y caen en la desesperación y hacen todo lo contrario al camino correcto, se vuelven locos. Podemos entenderlo. Cuando usted y yo hacíamos la locura por tratar de opacar nuestra tristeza o buscar solución donde no debíamos de buscar. Se puede entender, pero aquí lo que me gusta que habla Pablo, este término esperanza que vimos el jueves antepasado, el que se acuerda, es una confianza con expectativa. La esperanza no es respuesta, no es respuesta. La esperanza es la confianza en que Dios va a hacer lo que necesito que Él haga por mí, que yo no puedo hacer. Esto no lo teníamos. Antes no lo teníamos. Entonces, ¿cuál era nuestra esperanza? Nuestra esperanza era que nosotros hiciéramos algo, buscáramos algo, nos metiéramos en tal lado y fuéramos a aquel lado para buscar respuesta, para sanar nuestro dolor, para cobrar venganza por algo que nos hicieron. Todo lo contrario al camino correcto. Entonces, estábamos sin esa confianza como una correcta expectativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo? El versículo 13 nos hace la comparación. Aquí estaban sin Cristo, sin esperanza, pero dice ahora, en Cristo Jesús, como estamos usted y yo ahora, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es una esperanza viva, que usted y yo ya no luchamos solos en este mundo, Él lucha por nosotros. Y ya usted y yo no estamos sin consejo. Su palabra es consejo para nuestra vida. Que usted y yo ya no andamos sin esperanza. Al contrario, ahora tenemos una esperanza viva. Una confianza con expectativa de que yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? No lo sé. Estoy rayando la locura, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Decía Job, yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Dios vive y hará por mí lo que yo no puedo hacer. Pero ahora en Cristo Jesús. ¿Me doy a entender? Bueno, Pablo se da a entender. Ahora en Cristo Jesús tenemos una esperanza viva porque estamos cercanos a Él a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. Esto nos da fuerza, mi amado y mi amada. Esto nos tiene que dar fuerza en medio de la tribulación, en medio de un mundo caótico, en medio de una sociedad autodestructiva, en medio de un mundo que está apuntando para el lado contrario de donde debe de apuntar. Cuando la esperanza se acaba, y cuando la tristeza nos gana, cuando esperanza humana, ¿verdad? Se acaba, cuando las ganas de continuar se nos acaban, nos tenemos que abocar en que Él hará por nosotros lo que tenga que hacer. Decía una canción, y lo mencionaba en estudios pasados, una canción de Ruth Mixter, algo así se llamaba, que si Dios tuviera que abrir el mar otra vez por usted y por mí, lo volvería a hacer. Dios hará lo que sea para que usted y yo vivamos bien y alcancemos la meta que Él quiere que usted y yo alcancemos. David escribe, se siente triste, se siente apesadumbrado, se siente deprimido y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Por qué? Porque aún en medio de esta situación he de alabarle. Y lo declara Él. Eres salvación mía y Dios mío. Lo declara David. Pero así es como cierra el Salmo.
El Salmo 42 lo cierra con esta alabanza. Aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Pero ¿cómo empieza este salmo? David empieza a escribir y hace un reconocimiento bravo. Un texto conocido para todos aquellos que han cantado esta canción de Marcus Witt o lo han leído antes, el Salmo 42:1. Dice, como el siervo brama por las aguas. Aquí está David escribiendo, como el siervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Siempre acuérdense del alma. El alma encierra los deseos, la voluntad, las decisiones. Es que estoy sediento, estoy deseoso de que algo pase en mi vida y que corrija todo esto. Y así como el siervo está sediento y busca el agua corriendo, así está el alma mía por ti, Dios. Es lo que está escribiendo David. Ahora, en la traducción, obviamente, tratan de evitar la muletilla, ¿verdad? El término brama y clama es el mismo término que usa el original hebreo, que es arak, que significa anhelo o suspirar por. Entonces, ¿qué está haciendo David acá? Dice, como el siervo tiene un anhelo por encontrar agua, así estoy yo con un anhelo por ti, del de mi interior por ti. Suspira por ti, Señor. Aquí vamos a la onomatopeya con la desesperación. Dice, ah, ¿verdad? Así está mi alma por ti, Señor, porque te necesito. ¿Qué es lo que hace David acá? Empezando a escribir el Salmo, en el verso 1, lo que hace es un reconocimiento de necesidad. Dios, te necesito. ¿Le ha dicho usted una vez a Dios, te necesito? Yo he querido tomar el hábito de decirle a Dios todos los días, Dios, te necesito. Y yo le digo a Dios diariamente, te alabo, Señor, te necesito en mi vida. Pero este te necesito, cuando todo va bien, es muy diferente a cuando las cosas no van tan bien. Dios, te alabo, te necesito, Señor, en mi vida. A caer de rodillas y estar llorando y decirte, Dios, te necesito en este momento. Así está David. David reconocía a Dios como su Dios, pero en este momento está reconociendo una necesidad de Dios y está con su depresión al tope, con su queja al tope y le está diciendo, Dios, así como ese siervo está luchando por conseguir agua, así está mi alma por ti. Te necesito, Señor, no sé para dónde agarrar, no sé qué hacer. Te necesito. La esperanza, para que sea viva, debe estar puesta en un Dios vivo. Por eso la esperanza humana que hablamos es esperanza muerta. Espero que, espero, ojalá que, y no pasó, de ahí no pasó, esperanza muerta. Pero la esperanza, para que esté viva, tiene que estar puesta en un Dios vivo. Y David lo entendía así. El verso 1 expresa su necesidad de Dios. Y en el verso 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No, no esos dioses que dicen los filisteos y los hebeos, los jebuseos, no, no, no. Tengo sed, tengo una necesidad de un Dios vivo. Y no hay Dios vivo excepto nuestro Dios, el Dios de toda la humanidad. Lo reconozcan o no, el Dios de toda la humanidad es un Dios vivo. Y entonces escribe el Salmo 42, reconoce su necesidad y recalca en el verso 2 que tiene una necesidad grande. Es una sed. No sé si a usted le ha pasado de tener sed, pero sed de verdad. Es que a veces uno tiene ese antojo de tomar algo, pero sed de verdad. Sed así que usted siente seco aquí. Seco, 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 pero que está seco. Se siente que por dentro es como arena. Esa sed de verdad, eso que usted desea tomar lo que sea. Bueno, sano, ¿verdad? Para saciar esa sed. Así está David. Dice que está seco y necesita del Dios vivo. Y sigue escribiendo en los versos, que le resumo acá para no leerlo todo. Empieza a hablar David, ustedes pueden leer el Salmo 42 completo, empieza a decir que de día y de noche son sus lágrimas.
O sea, vean la clase de tristeza o depresión que está viviendo David, que dice que él pasa llorando todo el día, en el día y en la noche pasa llorando. Insisto, su hijo se rebeló contra él y lo quiere matar. Está llorando de día y de noche. Y tras de eso, tiene que escuchar la burla de sus enemigos. ¡Ah! Yo me los imagino. ¡Ay! ¿Y el Dios que lo defendía qué? Mire cómo anda corriendo. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está ahora el que lo defendía? ¿Dónde está el que usted decía que es un Dios de verdad, que lo ayudó a pelear contra Goliat? ¿Dónde está? Se burlan de él y todo eso tiene que estar escuchando y tramitando en su interior ahí, entre lágrimas. David la estaba viendo difícil. Y entre esta queja, que le digo yo, que tiene la validez de quejarse delante de Dios con respeto. Dios no se enoja porque uno le diga a Dios, estoy llorando todo el día, esta situación me tiene cansado, me tiene ya débil, ya no quiero avanzar más. Está bien quejarse delante de Dios con respeto. No le echamos la culpa a Dios, solo estamos dando nuestra queja, lo que está aquejando mi alma. Y entonces David hace un recuento de los buenos tiempos que vivió. Ahí está escribiendo. Y de los tiempos de alegría y fiesta que vivió. Yo me imagino a Dios, paso llorando todo el día y me acuerdo cuando más bien pasaba en una pura risa, disfrutando con mi familia, disfrutando de la comida, disfrutando de las fiestas, disfrutando de todas las bendiciones que tú me has dado. Esos tiempos que me hacían sonreír y ahora mírame cómo estoy. Entonces David está escribiendo entre su depresión, entre su queja, está escribiendo sus recuerdos de cuando todo estaba bien y lo compara cómo los está viviendo hoy. Entonces, llega aquí el versículo 5 que es el verso, el mismo verso 11 primeramente lo dice en el 5 y el 5 dice, ¿por qué me deprimo y por qué me quejo y me afano? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo analizo por qué el 5 y después lo repite en el 11. Tal vez una explicación es que en el 5 lo escribe y lo escribe con la convicción de la tristeza y del desánimo que está viviendo. Porque después sigue escribiendo en los versos más adelante, que resumo también, dice que hace memoria de Dios, recuerda a Dios y expresa una confianza con esperanza de la misericordia que Dios tiene y puede tener con él. Y eleva cánticos y oraciones a Dios. Puede que este verso 5 lo escribe con la tristeza que no llega a alcanzar la alabanza que debería de tener sus palabras delante de Dios. Puede ser que lo escribe diciendo, Dios, no me siento bien, te alabo, te adoro, te exalto, Señor, porque tú eres Dios, pero no con la convicción. Conforme va avanzando al escribir, porque claro, algo acá, un salmo, David no lo escribía en una hora, no es que se sentó, escribió y ya está, escribió un verso, y pasaba tiempo, pasaban días, escribía otro verso, un par de días más, escribía otro verso o dos versos más, iba escribiendo conforme iba pasando el tiempo, él iba escribiendo, no es que se sentaba, escribía como pasar un documento a limpio, no, él iba escribiendo. Y puede que en este momento simplemente sabía que tenía que alabar a Dios, pero el ánimo no lo tenía. La depresión le estaba ganando, la queja y el afán lo estaban venciendo. Pero conforme va escribiendo, eleva cánticos, me imagino, de alabanza a Dios y oraciones que toman un giro de la esperanza viva de que Dios hará algo. Y entonces, cuando escribe el verso 11, lo escribe de una manera diferente. ¿Sabes? Lo escribe, y yo le pongo ahí un par de palabras más, escribe ahí, ¿por qué me deprimo? Y aquí, en el verso 5, lo escribe, hace una pregunta como aseverando, es que estoy deprimido, estoy afanado, me estoy quejando, mírame Dios cómo estoy. Acá se hace una pregunta, digo yo, aquí es como para cachetearse. No, pero en serio.
¿Por qué estoy deprimido? De verdad, ¿por qué me estoy afanando y me estoy quejando? Mi esperanza es puesta en Dios, porque aún en esta situación he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y me imagino que el último verso lo escribe alabando a Dios, confiando en de que Él hará lo que usted y yo no podemos hacer. Dios hará en medio de la espera la obra que usted y yo tanto anhelamos que ocurra. Cierro acá, cierro acá. La manera de esperar en medio de cualquier situación, cualquiera, por más difícil que sea, es vivir alimentando la esperanza en su palabra. Acuérdense que si yo me cacheteaba y me hablaba a mí mismo, es porque me he alimentado de lo que la palabra dice y me da autoridad para hablarme a mí mismo. Oh, alma mía, hablarme a mí mismo. De aquí yo me levanto. No, 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 ya, ya, ya. Esta debilidad no me tiene que estar ganando todos los días. A partir de hoy me voy a parar más firme, porque la palabra me ha alimentado que puedo hacerlo y que debo de hacerlo. Entonces, es vivir alimentando la esperanza en su palabra y alabando a Dios sin importar la situación que sea. Usted y yo no podemos alabar a Dios solamente cuando todo está bien. No, no, no podemos creer que alabar a Dios es ir el domingo o el martes y cantar, porque eso es elevar cánticos a Dios. Pero la alabanza, según lo expresaba Pedro, es honrar a Dios desde nuestro interior. Y saber esperar significa que voy a alabar a Dios desde mi interior sin importar la situación. Estoy triste y Dios, tú sabes que estoy triste, pero con sinceridad te alabo, te adoro y te exalto. Hay personas frente a mí y yo digo, Dios es bueno, Dios provee aún pasando necesidad. Dios es un Dios que sana aún en medio de la enfermedad. Dios es Dios que responde aún cuando no haya visto aún la respuesta en frente de las personas. Podríamos decir, lo está diciendo para que lo vean, pero cuando estoy solo, cuando nadie me ve, aquí no hay nadie conmigo y estoy en un problema grave, solo estamos Dios y yo. ¿Qué les digo? No espero en ti. Mi esperanza está viva en ti. Te alabo, te adoro, te exalto y te reconozco como mi Dios. Y esta situación que me aqueja, que me hace llorar, que tiene mi corazón partido, Señor, lo pongo en tus manos y espero en ti. Esto es lo que nos enseña David de cómo saber esperar en medio del problema, en medio de la situación, en medio de cualquier complicación que usted y yo estemos viviendo. Saber esperar significa que voy a alabar a Dios aun cuando la respuesta no ha llegado. Y aun cuando tarde mucho en llegar, voy a esperar en Dios. Amén. Esto es lo que nos enseña el Salmo 42, saber esperar aún en medio de la aflicción.